diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, publicado en el suplemento 2 al 26 del periódico oficial Órgano de Gobierno del Estado de fecha 28 de marzo de 2020. Tienen el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Diputado Pedro. No, yo tenía una iniciativa de punto de acuerdo. No soy de la Comisión de Puntos Constitucionales. Adelante, diputado Raúl Ulloa. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. De conformidad con el artículo 95 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva se autorice al suscrito dar lectura de una síntesis de la presente iniciativa. Diputados María Delmira Hernández, Perla Guadalupe Martínez Delgado, Omar Carrera Pérez, Raúl Ulloa Guzmán y Edgar Viramontes Cárdenas, integrantes de la Comisión Jurisdiccional de esta honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera, 98, fracción segunda de su Reglamento General, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El 24 de febrero del 2017, el Constituyente Permanente modificó nuestra Carta Magna para establecer un nuevo paradigma en materia de justicia laboral. Mediante tal modificación, se determinó, entre otros aspectos, la creación de juzgados laborales y de centros de conciliación, instancias responsables de la impartición de justicia en la materia. En el ámbito local, la reforma a la Constitución de nuestro Estado fue publicada el 28 de marzo del 2020, con la finalidad de incluir los principios establecidos en nuestro texto fundamental, con motivo de la modificación que hemos mencionado. De la misma forma, en la reforma a la Constitución de nuestro Estado, se determinó modificar la integración y atribuciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, instancia responsable de la impartición de justicia laboral respecto de los servidores públicos del Gobierno del Estado y los municipios, para el efecto de que de la etapa de conciliación se efectuara en el centro de conciliación de la entidad. La puesta en marcha de la reforma laboral está prevista para el presente año. Sin embargo, su aplicación ha estado sujeta a diversas vicisitudes. Entre ellas, la más importante ha sido, sin duda, la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19. En México, a partir del decreto del Poder Ejecutivo de fecha 24 de marzo del 2020, se determinó la implementación de medidas para atender y disminuir la expansión de la pandemia, mediante estrategias que se implementarán desde los 3 niveles de gobierno. Los grandes ejes de la estrategia nacional consistieron en la Jornada Nacional de Sana Distancia, la suspensión de actividades no esenciales y la prohibición de reuniones de más de 100 personas, así como la recomendación de un distanciamiento de por lo menos 1,5 metros de distancia entre personas. Esta estrategia impactó en las entidades federativas como Zacatecas y en sus instituciones. En el caso de esta legislatura, el 17 de marzo del presente año, y con la finalidad de observar las recomendaciones de las autoridades de salud, se emitieron diversas determinaciones para proteger a los grupos considerados de riesgo, mayores de 60 años y enfermos crónicos, madres de familia
y se limitó la presencia física del personal en los edificios del Poder Legislativo. Bajo ese contexto, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de esta representación popular emitió el acuerdo número 1 del 25 de marzo del año en curso, mediante el cual estableció la estrategia de la legislatura para mitigar los efectos de la pandemia. Conforme a ello, la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 ha modificado de manera sustancial la vida de las personas y de las instituciones, pues el confinamiento y el distanciamiento social han obligado a establecer nuevas relaciones y procedimientos novedosos para continuar, en la medida de lo posible, con las actividades cotidianas. En el caso del Poder Legislativo, sus actividades, tanto en el Pleno como en comisiones, se han visto reducidas, con el objeto de cumplir con el distanciamiento social y evitar el aumento de los contagios, cuyo número asciende, según el reporte del 23 de agosto, a 4.681 casos positivos. De conformidad con lo anterior, los gobiernos federal y estatal se han visto obligados a tomar decisiones que garanticen la atención adecuada de las consecuencias de la pandemia. Entre tales medidas, se han llevado a cabo reasignaciones presupuestales para privilegiar el sector salud y estar en condiciones de atender el número de contagios por la enfermedad. En este marco de contingencia sanitaria, la viabilidad y aplicación de la reforma laboral se ha trastocado, por lo que los integrantes de esta comisión jurisdiccional hemos considerado indispensable la modificación de los artículos transitorios del decreto 385 para el efecto de garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones que de ahí derivan, toda vez que este colectivo tiene participación directa en el procedimiento de designación de magistrados en términos del artículo 151, fracción 5 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo. Sobre el particular, consideramos necesario hacer mención especial de la integración del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, instancia responsable de atender las demandas laborales de los servidores públicos del Gobierno del Estado y los municipios de Zacatecas, pues la reforma constitucional nos mandata la designación de sus magistrados. Conforme a ello, consideramos que el proceso de designación de los magistrados debe ser público y garantizar la libre participación de los ciudadanos. Sin embargo, en virtud de la contingencia sanitaria, esto no ha sido posible, pues como lo hemos señalado, las actividades legislativas se han visto reducidas con el objeto de observar las reglas del distanciamiento social. En tal sentido, estimamos que el proceso de designación de los integrantes del tribunal debe sujetarse a las reglas estrictas que posibiliten la selección de los mejores perfiles y pueda sujetarse a las reglas indispensables para garantizar su transparencia. De la misma forma, resulta necesario sentar las bases para que el tribunal cuente con el sustento presupuestal suficiente para desarrollar sus actividades, dado que, como lo hemos dicho, el presente ejercicio fiscal se ha visto trastocado por la pandemia. Por lo expuesto y fundado, se somete ante esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Transitorio, primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Segundo, publíquese en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Ciudad de Zacatecas, agosto del 2020. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. Continuando con